Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola, ¿qué tal? Les saludo de nuevo. Gracias por recibirme una vez más. Soy Fernando Casanova. Enseño teología en la Facultad de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y soy el fundador y director de la Alianza Formativa, que es un apostolado de formación y evangelización para la feligresía de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Estoy feliz porque estoy en casa. Así hemos titulado esta serie. Y nos ha tocado por fin en este programa hablar de un tema singular, importantísimo. Estamos hablando, o vamos a hablar, de la Eucaristía. Porque estamos conversando, tú y yo. Estamos tú y yo, de manera franca. Estoy abriendo mi corazón. Te estoy dejando saber lo que aconteció en mi vida. Cómo he venido a dar al traste con esta realidad maravillosa de la presencia real de mi Señor en la Santa Eucaristía. Ya lo había descubierto en la tradición de la Iglesia. Había descubierto esta Iglesia y su doctrina en la Biblia. Pero me faltaban algunas cosas por conocer. Ya te he contado acerca de mi encuentro con la Madre del Cielo. Y ahora me toca hablarte de la Eucaristía. Ese gran tema, ese gran milagro, ese misterio de la presencia real y verdadera de nuestro Señor en los elementos de pan y de vino. Porque ya no es pan, ya no es vino una vez han sido consagrados. Estamos hablando del mismísimo cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que creo ahora, con todo mi corazón. Estoy seguro de eso, porque lo ha revelado el Señor, porque está en la palabra de Dios. Pero anteriormente, no lo creía. Anteriormente, la Eucaristía para mí era algo que llamábamos la Santa Cena. Esa era la versión original y verdadera de lo que Cristo había instituido en el Evangelio. La noche en que fue entregado, el Señor tomó pan, tomó vino, bendijo, lo partió y dijo: tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tengan y beban todos de este cáliz, porque este es el cáliz de la alianza en mi sangre, de la alianza nueva y eterna. Y Jesucristo instituye la Eucaristía, pero para nosotros era algo así como la Santa Cena. Y no revestía importancia realmente, porque era un símbolo, era una representación de aquel momento. El centro del culto siempre era la proclamación o la predicación de la Biblia, ¿no? De un texto de la Biblia. Pero la observancia de la Cena del Señor no era regularmente celebrada. De hecho, en nuestra tradición se tenía una mesita donde se guardaban los utensilios que se utilizaban para la Santa Cena y se resguardaba, se ponía en una esquina al extremo derecho o izquierdo, al fondo de la plataforma desde la cual se predicaba, pero el centro era el púlpito, el atril aquel grande del cual se predicaba. Pero fui descubriendo cosas maravillosas y cosas que no fueron descubiertas por casualidad. ¿Por qué? Bueno, tengo que reconocerlo. Yo tenía amigos católicos, amigos que conocían su doctrina en cuanto a la presencia real, sabían de la Eucaristía. Yo sabía que no eran católicos, algunos de ellos, algunos de mis amigos, sabía que no eran católicos ignorantes, porque participaban de círculos de oración, participaban de algunos programas de formación, etcétera. Pero mis amigos no me hablaban de estas cosas.
No me hablaban de estas cosas. No compartían su doctrina. Y eso que les daba margen para que lo hicieran. Claro, yo me los quería ganar, pero en ese trayecto para ganármelos a ellos, yo les daba la oportunidad para que ellos me hicieran preguntas, me cuestionaran lo que quisieran. Claro, yo estaba confiado, estaba relax, porque sabía que si era un católico, pensaba yo en aquel momento, que si era un católico lo que estaba frente a mí, pues no me iba a poner demasiada resistencia. Estaba acostumbrado a eso. Y lamentablemente, estos católicos con los cuales tuve la oportunidad de interactuar, algunos de ellos pudieron haberme dado razones de su fe, pero no lo hicieron. Entonces, ¿cómo fue que vine a enterarme de esto de la Eucaristía? Bueno, resulta que estoy pasando la televisión y la primera vez que aparece en mi pantalla la imagen de EWTN, esta empresa de Dios en la cual estamos grabando este programa, que está llegando hoy a tu casa. En EWTN, en la pantalla, aparecieron unos ensotanados, con hábito y todo, ¿no? Estaban adorando el Santísimo Sacramento. Y lo hacían de manera majestuosa, preciosa. Por lo que pude entender del latín, me di cuenta de que estaban adorando y después impartían la bendición con el Santísimo. Me di a la tarea de estudiar un poquito y me di cuenta de que ellos estaban rindiendo culto a aquello que para mí era un mero trozo de pan. Y eso me quedó impregnado en la mente. Me estuvo raro, pero dije, bueno, eso debe ser una de esas prácticas exuberantes, raras, idolátricas de los católicos. Y me alegré un poquito porque yo dudaba que el Señor quisiera que yo participara de una cosa tan extraña como esa. Me quedé tranquilo por algunos días, ya estaba estudiando teología católica, le comenté a un fraile capuchino sobre ese acontecimiento y él me dijo, bueno, si tú quieres ver algo similar, esta noche en tal sitio puedes ir, allí tienen una hora santa, culto al Santísimo Sacramento. Así que yo por curiosidad, pero también por responsabilidad ante mi Señor, me dirigí a esa iglesia donde me había dicho mi compañero de estudio, el fraile capuchino, que había una exposición del Santísimo o una hora santa. Yo no entendía muy bien esa nomenclatura, esos nombres, esos términos, pero igualmente me dirigí al sitio. Y allí personalmente vi algo similar a lo que había visto unos días antes en EWTN. O sea, en EWTN fue donde primero se me apareció el Santísimo Sacramento. Y después eso generó en mí una curiosidad tremenda. Y me dirigí a esa iglesia. Y allí personalmente vi aquello. Adoración al Santísimo Sacramento. Aquel sacerdote bellamente revestido. El padre Willy Peña era él. Fue en su parroquia, allá en Country Club, en Carolina. Desde entonces me he hecho muy buen amigo de Monseñor Willy Peña, que también ha participado en otras series aquí en EWTN. Y estaba Monseñor Willy Peña bellamente revestido. Estaba con un incensario en sus manos y hacía despedir incienso por las 4 esquinas del altar. Y allí colocado arriba de aquel altar estaba aquella custodia, una vez más con la sagrada forma colocada en la parte superior. Y aquella gente adorando el Santísimo Sacramento. Una cosa preciosa, exuberante. Se me ponía la piel de gallina en aquel momento. Pero, me puse a pensar también, no me debo dejar llevar. Yo tengo que mantenerme objetivo. Yo no puedo dejar que esta gente me confunda, porque yo no quiero hacerme católico. No quería todavía. Así que se me ocurrió algo. Dije, bueno, obviamente esta gente está equivocada. Porque ellos dicen estar adorando al Señor, pero yo no veo al Señor. Están adorando un trozo de pan, un trozo de harina cocida. Eso es lo que yo veo. Nunca lo he ingerido, pero pienso que si lo pruebo, me va a saber a harina, a pan. Ese no es el Señor. Deben estar equivocados. Y si están equivocados como yo quería que estuvieran, y estaban adorando eso que no era el Señor, entonces son unos idólatras, pensé yo. Y eso me dio como un rayito de esperanza y como una alegría que me dio.
Porque Dios no quiere que yo entre en comunión con una iglesia idólatra, ¿verdad que no? Así que dije, bueno, voy a salvar mi responsabilidad con el Señor. Voy a estudiar y a profundizar en este misterio. Y si yo logro demostrar por la Biblia que esta gente están adorando un trozo de harina cocida y no a Jesucristo el Señor, como ellos dicen, entonces serán verdaderamente unos idólatras y yo me habré librado de mi responsabilidad y ya no tendré que hacerme católico. Habrá sido todo un sueño del cual, una pesadilla de la cual ya desperté y me di a la tarea de estudiar aquel sacramento, de estudiar, de profundizar. Y en la medida en que iba profundizando e iba estudiando, me fui dando cuenta de que la cosa no era como yo esperaba. Porque una vez más, cuando te fijas de los textos y profundizas en ellos, te vas a encontrar con la iglesia y la fe de la iglesia y el culto de la iglesia que escribió la Biblia. Descubrí la presencia real. Utilizando el mismo texto, estudiando el mismo texto que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. San Pablo repite las palabras de la institución de la cena, que eran las que utilizábamos nosotros para celebrar la Santa Cena en nuestras iglesias. Que para nosotros era un símbolo, memorial, representación, símbolo nada más. Y por eso se podía celebrar 1 o 2 veces al año. La cosa era no observarla mucho, demasiado, porque habían otras cosas más importantes que la cena del Señor. Había que dejarla para después. Esa es la repercusión práctica de haber dejado la celebración del culto eucarístico. Lo que no se observa se relaja y se deja de querer y de practicar y adorar en este sentido. Pero fíjense qué interesante, la clave la encontré a partir del versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios. El apóstol, después de hablar de la institución de la cena por Cristo, porque el apóstol está tratando de corregir la mala observancia de la Eucaristía que tenía aquella comunidad. El apóstol quiere poner orden. Escuchen bien, por favor. El apóstol quería poner orden. Pero descubrí que el apóstol no comienza a hablar de la Santa Eucaristía en el capítulo 11 de Primera de Corintios. El apóstol ya está hablando en el capítulo 10 de Primera de Corintios acerca de la mala observancia de aquella gente, de la cena del Señor, de la Eucaristía. Y el apóstol le regaña en el capítulo 10 de Primera de Corintios y le dice, parece mentira, están viviendo una doble vida. Ustedes pretenden entrar en comunión con el altar del Señor y permanecen en comunión con el altar de los demonios. Y el apóstol les exhorta que tomen una decisión fundamental, urgente, o el altar del Señor, el altar de la Eucaristía, del sacrificio, porque en un altar es donde se lleva a cabo un sacrificio, quiero que sepas. En el altar del Señor, ahí frente a ese altar, tú y yo tenemos que decidir. Eso es lo que San Pablo está diciendo. O sea, frente al altar del Señor, nosotros tenemos que convertirnos. Se nos llama. Tenemos que decidir. Nadie puede permanecer neutral ante el altar del Señor. Eso es lo que San Pablo está diciendo en Primera de Corintios. Fíjese si es importante la Eucaristía. O sea, es un acontecimiento de encuentro con el Señor. Y a partir de entonces podemos entender mejor el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y decía que vamos a arrancar, que íbamos a comenzar del versículo 27 del capítulo 11 en adelante. El apóstol, después de hablar de esto, después de hablar de la institución de la cena, dice el apóstol, por lo tanto, o sea, después de haberle contado estas cosas a ustedes, después de haberles instruido, por lo tanto, escudriñese cada cual, escudriñese, y disciernan, escudriñense, examínense, porque quien come y bebe
el cuerpo y la sangre del Señor, no pan y jugo de uva. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, sin discernir. Y te voy a pedir por favor que si tienes la Biblia, subrayes esa palabra. Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe para sí su propia condenación. Escuchen bien, palabras grandes. O sea, no estamos hablando de un mero símbolo, de una mera representación, de algo bonito que viene para ayudarte a recordar. No. No estamos hablando de un acontecimiento inconsecuente. Estamos hablando de una práctica, de un culto, de una celebración que al profanarla te puede buscar una enfermedad o la muerte. Estamos hablando de profanación. De profanación. Y no se está profanando un símbolo o una representación, en cuyo caso no sería profanación. Se profana algo que es sagrado. Y en este caso estamos hablando de algo que es 3 veces santo, que es el Señor. Por lo tanto, quien come y bebe del cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, aquí está la clave. O sea, el problema está en si no disiernes, te buscas un problema. ¿Qué significa la palabra discernir? Viene del griego diakrinon. Diakrinon, ¿cómo podríamos explicarlo? La palabra diakrinon significa discernir, pero es más que discernir, es darte cuenta de la verdad que subyace frente de ti y frente de mí. Diakrinon. Viene de la palabra cernidor. Discernir viene de cernidor. El cernidor es un instrumento, era un instrumento que se utilizaba en la agricultura en aquel entonces, parecido al que utilizamos nosotros ahora en las construcciones, ¿no? Y entonces se utilizaba aquel cernidor para colocar el fruto de la tierra, pero no había los medios contemporáneos de preservación. Así que ellos procedían a arrancar el fruto de la tierra, digamos que era el trigo. Como no había los medios contemporáneos o modernos de preservación, ellos tenían que darse prisa para que no se echara a perder nada. Así que ellos tomaban el trigo y lo echaban en el cernidor. Pero ahí en ese movimiento rápido, ahí se iba la cizaña, las piedras, la mala hierba, las raíces, todo en el cernidor. Cuando el cernidor se llenaba, ellos procedían a discernir, de ahí viene la palabra. Usar el cernidor significa discernir. Entonces, mediante ese ejercicio de discernir el trigo, ellos iban sacando y entresacando todo lo que no fuera la planta que deseaban colectar o que deseaban agrupar, el verdadero trigo. Comenzaban a sacar las piedras, las raíces, las cizañas, la mala hierba, todo lo sacaban. De manera que como resultado del ejercicio discernidor quedara única y exclusivamente el verdadero trigo, lo que importaba. O sea, la palabra discernir, tal como la usa Pablo, significa aquel que no se da cuenta, que no descubre, que no saca y entresaca los elementos visuales, sensoriales, el que no se da cuenta de la verdad que subyace frente a sí, aquel que no se da cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. De eso es que está hablando Pablo. Pablo está hablando de la presencia real y verdadera de nuestro Señor. No hacer caso, no tomar en consideración esa presencia, habiéndola discernido. Esto es bien importante. Si la has discernido, si lo sabes, si te es revelado, si ya tienes conciencia de ello, y sabiendo que ahí está el Señor, no te comportas en línea con esa presencia y lo profanas, maltratando, dejándolo, adulterándolo, te metes en un problema. Entonces, imagínense lo que pasó con este servidor cuando se dio cuenta, cuando ya tenía metido en la conciencia, en mi conciencia,
de que tal vez los católicos no estaban errados, de que aquello era la presencia de mi Señor. Y si aquello era la presencia de Dios, y si Jesucristo estaba verdaderamente presente, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como ellos decían, y si el Señor me estaba dando esa conciencia, ese conocimiento especial, entonces yo comencé a tener un miedo tremendo. Porque si el Señor me da esta revelación, significa que ya yo me estoy dando cuenta de la verdadera presencia del Señor en los elementos eucarísticos. ¿Y cómo yo tenía que responder entonces? Lo dejé ahí y seguí estudiando un poco más. Y llegué al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ay, señores, allí fue el acabose. Bueno, el texto eucarístico en cuestión comienza en el versículo 18 del capítulo 6 de San Juan y se extiende hasta el versículo 68 de San Juan. Estamos hablando de más de 40 versículos que nos hablan, sin lugar a dudas, de la presencia real. Más de 40 versículos que se dan en el Evangelio según San Juan que prueban la milenaria fe de esta iglesia en la presencia real del Señor en la Santa Eucaristía. Maravilloso. Capítulo 6 de San Juan. Podemos comenzar a partir del versículo 18, pero los podemos reagrupar todos también para tratar de narrarles a ustedes cómo se da esto del discurso del pan vivo que baja del cielo de Jesús en estos versículos. Resulta que los judíos siguen a Jesús y lo siguen porque han presenciado previamente, sería bueno comenzar entonces desde el versículo 1, un tremendo portento de multiplicación de panes y peces. Y ellos siguen al Señor. ¿Por qué? Pues porque se llenaron la pancita. Habían visto un milagro, así muchos cristianos todavía hoy, detrás del milagrito, detrás de lo portentoso, de lo grande, de lo exuberante, y igual que en aquella época, y seguían al Señor, y el Señor se dio cuenta de la razón por la que le seguían, porque vieron saciada su hambre, su apetito de pan material, y el Señor se voltea y les dice a ellos, ustedes me siguen por la razón equivocada, ustedes me están siguiendo porque vieron saciada su hambre. Procuren en adelante mejor el pan que mi Padre les puede dar. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, mira qué interesante. Ya nos está hablando de otro pan. O sea, por ahí viene otro milagrito. Eso fue lo que pensaron los judíos. ¿Y qué dijeron los judíos? Bueno, los judíos se inventaron esto de provocar un poquito más al Señor. Porque para ellos Jesucristo era un mero hombre. Y como era mero hombre, pues podía equivocarse. Pero al fin y al cabo era un milagrero según ellos. Así que vamos a tratar de arrancarle ese milagrito. Y provocaron al Señor de la siguiente manera. Nuestros padres le dijeron ellos al Señor. Nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Haznos una señal, un milagrito para satisfacer nuestra curiosidad. Porque ya comenzamos a tener hambre de nuevo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les habló, no de manera relativa ni superficial. El Señor le habló la verdad. El Señor le dijo, pues vuestros padres comieron del maná que le dio Moisés en el desierto y murieron. En mi país se dice, estiraron la pata, se murieron, pasaron. Pero el que coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, qué interesante. Ahora este milagrito resulta mejor que el anterior. Mejor que el anterior. Nos va a dar un pan que nos va a hacer fuertes, jóvenes, esbeltos y potentes. Un pan milagroso. Y entonces los judíos, incrédulos, pensando que ya tenían al Señor, le dijeron, danos de ese pan. Y por más de 40 versículos, el Señor, insistentemente, matiza, dice, repite la misma idea. A pesar de que durante esos 40 versículos ellos se resistían. Ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, porque es un hombre, pueda hacer lo que dice? Pero al fin y al cabo, ¿qué era lo que decía el Señor? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Ya después de 40 versículos, los judíos lo dieron por incorregible y dijeron, se volvió loco. Miren qué cosa, esperábamos recibir otro milagrito y miren lo que pasó, se volvió loco. Ahora está hablando de cosas incoherentes, porque es un mero hombre. Como es un mero hombre, tal vez no tenga todo el poder para hacer lo que dice, y como es un mero hombre, pues se equivoca, porque obviamente es imposible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Te pregunto, amigo católico y evangélico, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se echó para atrás. Cedió. Volvió y enseñó otra cosa. Lo echó a votación. Digo, yo lo hubiese hecho. Digo, era una multitud, según los expertos, de como de 10,000 personas. O sea, ¿sabes lo que es eso? 10,000 personas que te siguen. A lo mejor tú y yo lo hubiésemos echado a votación. A ver, ¿quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Eso hubiésemos hecho. No lo hubiésemos dejado ir. ¿Qué les hubiésemos dicho? No, por favor, no se vayan. No, quédense aquí y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No, porque Él es el Rey. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor no les dijo nada. No les dijo nada. El Señor se volvió a los 12 que le quedaban, porque la gente comenzó a irse. La gente comenzó a irse y se fueron. O sea, en 45 minutos Jesucristo tenía una iglesia de 10,000 miembros y en 45 minutos le quedaron 12. Y el Señor se volvió a los 12 que le quedaban. Y para que se fueran también, fíjate cómo es el Señor, y para que se fueran también, le dijo a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Así son las cosas de Dios. El que no recoge conmigo desparrama. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que pasó. Y entonces Pedro se levanta cuando escucha aquella pregunta. Y Pedro contesta por sus 11 compañeros y le dice al Señor, le replica al Señor, le contesta al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermano católico, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan en esta iglesia? No te vayas. Piensa, profundiza, ora, busca y te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo estamos en casa.